analizando la nomenclatura de hidrocarburos cíclicos y veremos en esta oportunidad los cicloalquenos. ¿Cuál es la característica principal de los cicloalquenos? Que son hidrocarburos de cadena cerrada en sus extremos, por lo tanto también están formando figuras geométricas, pero se caracterizan porque dentro del ciclo tienen que tener a lo menos un doble enlace para que sea un cicloalqueno. Para nombrarlo se siguen las mismas reglas IUPAC que utilizamos para los alquenos, que eran alifáticos de cadena abierta, pero se antepone como sufijo a la palabra ciclo. El más sencillo de ellos es el ciclopropeno, que tenemos acá, donde ustedes se fijan, la terminación eno significa que dentro del ciclo tienen un doble enlace, y al desglosarlo en una fórmula semi-desarrollada vemos que cuando existe el doble enlace, en un ciclo común y corriente, donde existen solamente simple enlace entre carbono a carbono, cada uno de estos carbonos, para respetar la tetravalencia, tenía como máximo 2 ramificaciones. Pero a la medida que nosotros vamos aumentando la insaturación dentro del ciclo, la cantidad de ramificaciones va disminuyendo, porque se está insertando en este caso en el doble enlace. Acá tenemos otro ejemplo, como tiene un solo ciclo, un solo doble enlace, no se enumera la posición de ese doble enlace, porque siempre cuando se tiene uno, no hay más ramificaciones, solamente el ciclo con ese doble enlace, se da por supuesto de que ese doble enlace está en el carbono 1. Por lo tanto, aquí solamente se nombra anteponiendo el sufijo ciclo, y como aquí tenemos 5 carbonos, la raíz de 5 carbonos es pent, como tenemos un doble enlace dentro del ciclo, la terminación es eno. Por lo tanto, este compuesto se llama ciclopenteno. Ahora vamos a ver algunos otros tipos de ejercicios donde tenemos ramificaciones, ciclos insaturados y también la posibilidad de analizar cadenas largas, donde el ciclo tiene menos átomos de carbono que la cadena más larga, por lo tanto pasa a ser una ramificación. Analicemos cómo podemos nombrar algunos ciclenos o cicloalquenos que se llaman y veamos el primero. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos un ciclo donde dentro del ciclo hay un doble enlace y por fuera de este ciclo hay una ramificación. Lo primero que tenemos que identificar aquí es por dónde voy a enumerar el ciclo. Acuérdense que la numeración, como son cadenas cerradas, es horario o antihorario, y aquí el doble enlace dentro del ciclo tiene prioridad frente a la ramificación que tenemos acá, de tal manera como prioridad el doble enlace tiene que tener número menor. Por lo tanto, si comenzamos en el carbono 1, de aquí, horario hacia la derecha, tendríamos carbono 1 del doble enlace, 2, 3. En el carbono 3 también tendríamos la ramificación llamada terbutil. Si lo vemos ahora antihorario, siempre siguiendo como carbono 1 el doble enlace, por el antihorario, por el otro lado ahora sería en el carbono 1 también, 2, 3, 4, 5, 6. Si ustedes se fijan, a horario antihorario, siempre el carbono 1 el doble enlace. Pero cuando se da esa situación, ahora tenemos que ver que ya tenemos la prioridad del doble enlace como el menor número, pero también tenemos que analizar que la ramificación ahora también tenga un número menor. Por lo tanto, lo correcto de la numeración de este ciclo sería horario desde el carbono 1, donde está el doble enlace, hacia la derecha. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, ahora comenzamos a nombrar la ramificación y vemos que tenemos un terbutil. ¿En qué carbono? En el carbono 3 dentro del ciclo. Entonces, ¿cómo se nombra? 3 terbutil. No hay más ramificaciones. Enumeramos el carbono donde está el doble enlace dentro del ciclo y eso sería un ciclo. Tenemos 6 carbonos en el ciclo y la raíz de 6 carbonos es X. ¿Y qué queremos nombrar con ese 1 que está ahí? El doble enlace, y sabemos que la terminación es eno. Por lo tanto, este compuesto se llama 3-terbutil, un ciclo hexeno. Veamos ahora qué pasa cuando tenemos dos ciclos. Cuando hay dos ciclos unidos, uno de ellos es el que se toma como cadena principal, que IUPAC lo dice en este caso la cadena padre, y el otro sería como la ramificación. ¿Cuál de los dos? Fíjense que los dos son ciclos con 6 átomos de carbono, pero este tiene un doble enlace, por lo tanto tiene prioridad frente al ciclo alcano que tenemos acá. ¿Eso qué significa? Que el ciclo alqueno sería la cadena más larga elegida como ciclo y este pasaría a ser ramificación. ¿Por dónde comenzamos a enumerar?
siempre priorizando que el carbono 1 en este caso, como hay un doble enlace, tenga el doble enlace que es la prioridad dentro del ciclo. Y enumeramos. Si tenemos que el carbono 1 fuera este, carbono 1, el carbono 2 sería donde está este ciclo alcano, carbono 1, carbono 2. Si es por el otro lado, antihorario ahora, tendríamos que el carbono 1 es ese, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué es lo que ocurre? Acordarse que ya lo vimos, pero también se cumple para los cicloalquenos, que el carbono dueño del doble enlace dentro del ciclo también es el carbono que está mirando hacia adelante su doble enlace. ¿Qué significa eso? Que sería incorrecto si yo dijera que el carbono 1 es este, y siguiera el sentido antihorario, porque no estaría incluyendo en la enumeración el doble enlace de ese carbono. Porque aquí si este es mi carbono 1 y sigo para acá, el doble enlace está entre carbonos. Entonces no estaría incluyendo en la enumeración ese doble enlace. Por lo tanto, no es correcto. Siempre tienen que tomar incluyendo dos carbonos, porque entre esos dos carbonos está el doble enlace. Por eso es que la numeración siempre lo estoy tomando entre esos dos carbonos, siempre con el carbono 1, el inicio del doble enlace. Entonces, veamos, ¿cuál sería la prioridad? Si yo tomo como prioridad el horario en sentido derecho, tendríamos que en el carbono 1 está el doble enlace y en el carbono 2 estaría este ciclo. Si lo veo por el otro lado, también tendría en el carbono 1, en este caso el doble enlace, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Si comienzo a enumerar ahora antihorario, en el carbono 1 estaría el doble enlace y también tendría la ramificación en ese carbono. Entonces tendríamos carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué es lo correcto entonces? El antihorario. ¿Por qué? Porque en el antihorario estaría el carbono 1 con el doble enlace y a la vez en ese mismo carbono estaría la ramificación y así estaríamos cumpliendo con la regla IUPAC que me dice la numeración menor para el doble enlace y a la vez para ramificaciones si estas están dentro de tu ciclo. Entonces comenzamos carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora esto lo tomamos como ramificación. Entonces, sabemos que en el carbono 1 del ciclo está un ciclo X, que es el prefijo de 6. Estoy nombrándolo como ramificación. No olviden nunca que va a la terminación IL, sea la ramificación que sea. Eso me está identificando con el IL, que es una ramificación dentro de una cadena. Un ciclo exil. Vamos ahora a enumerar el carbono donde está el doble enlace. Un ciclo exeno. Entonces, este compuesto se llama un ciclo exil o un ciclo exeno. Veamos ahora el ejercicio 3. Aquí tenemos dos doble enlaces. Y aquí tenemos entonces que cuidar que los dobles enlaces tengan los números menores, pero también ver la posibilidad de que la ramificación más compleja, es decir, la que tiene más átomos de carbono, sea la de menor enumeración. Entonces comenzamos. Si comenzamos horario, tendríamos en el carbono 1, lo voy a anotar, en el carbono 1 tendría el doble enlace, en el 1, 2, 3 y 4. En el 1 y en el 4 tengo doble enlace sentido horario hacia la derecha. Y por el otro lado tendríamos en el carbono 1 de nuevo, 1, 2, 3 y en el carbono 4. Cuando se dan estas dos situaciones, que por ambos lados los dobles enlaces tienen la misma enumeración, tenemos que ver ahora que la enumeración la tenga como menor después del doble enlace, de los dobles enlaces, la ramificación más compleja, es decir, la que tiene más átomos de carbono. Entonces, si comenzamos por aquí, tendríamos en el carbono 1, 2, 3, hay un metil, 4, 5 y 6. Por lo tanto, tendríamos en el 3 y en el 6 estarían las ramificaciones si voy horario. ¿Qué pasa con antihorario? En el carbono 1, 2, 3 también, 4, 5 y 6. Si se fijan, por ambos lados tengo las mismas enumeraciones, tanto de los dobles enlaces como de las ramificaciones. Entonces, ¿el criterio cuál es? De ir antihorario, porque antihorario
el carbono 3, que es donde está el etil, tendría la enumeración menor, porque ese etil tiene más carbonos que el metil. Entonces comenzaríamos carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo nombro a este compuesto? En orden alfabético las ramificaciones que están fuera del ciclo, y tendríamos 3 etil, 6 metil, nada más ramificaciones. Enumero ahora los dobles enlaces que están en el carbono 1,4. Cuidado aquí, siempre la gran mayoría de los alumnos cuando están comenzando a aprender a nombrar estos compuestos que tienen más de un doble enlace, la costumbre que tienen, y que es totalmente incorrecto, es poner di inmediatamente. Si ustedes ponen el di y después la palabra ciclo, me están diciendo que tienen 2 ciclos. Y nosotros no tenemos 2 ciclos en ese ejercicio, sino lo que nosotros queremos representar ahí son 2 dobles enlaces. Por lo tanto, primero va 1,4 ciclo, 6 carbonos, hexa. ¿Qué quiero nombrar con 2? Le pongo el prefijo numeral di. Y ahora mi pregunta es, ¿qué quiero nombrar con 2? Doble enlace. Por lo tanto, ahí va la terminación del doble enlace. Entonces este compuesto se llama 3-etil 6-metil 1,4 ciclo hexadieno.